Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, continuamos con nuestro tema. El éxodo, una experiencia de desierto hacia una sociedad diferente. Vamos a hablar del desierto. El desierto se ve en el Éxodo a partir del capítulo número 15, que es cuando el pueblo ya empieza su caminada hacia el desierto en busca de la tierra prometida. Vamos a ver desierto en el Levítico, en todo Números y en todo Deuteronomio. El desierto, más que un lugar físico, es un lugar de concientización. Es un lugar de encuentro. Este encuentro se debe dar en tres partes o de tres maneras. Debe ser un encuentro con Dios, un encuentro conmigo mismo y un encuentro con la humanidad. Históricamente, el desierto geográfico fue toda una realidad. Pero aquí la Biblia también nos quiere mostrar ese desierto que tuvo que vivir el pueblo de Israel para hacer un cambio de conciencia, ¿cierto? El desierto entonces también significa ese cambio de conciencia, ese análisis, esa reflexión, esa organización que hizo el pueblo de Israel para poder ingresar a la tierra prometida. Dios no quería que a la tierra prometida ingresara un pueblo con una cantidad de caprichos y de resabios y con todo ese apego que ya tenía de esa sociedad faraónica. Dios quería sanear eso. Entonces, por eso se dice que el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto. El número 40 es un número bíblico. 40 significa el tiempo suficiente. A lo mejor fueron 40 años, fueron más o fueron menos, pero fue ese tiempo suficiente que Dios vio que el pueblo tuvo para poder ya ingresar a la tierra prometida, ya sin todo esa carga que tenían de un sistema faraónico. Ellos les tocó hacer reflexión, les tocó organizarse, les tocó saber vivir en comunidad, les tocó ir despegándose de todos esos vicios que venían de allá de Egipto. Es en la conciencia donde Dios se revela al ser humano, ¿cierto? Allí hay desierto, en el momento en que tú haces un proceso de conciencia. ¿Y cómo podemos hacer ese proceso de conciencia? A través de la oración, a través de la reflexión, a través del ayuno. Entonces, para que el pueblo se encontrara con Dios, le tocó vivir todo este momento de conciencia, de reflexión, y así sí poder ingresar a la tierra prometida. Es allí en la conciencia donde Dios nos revela sus deseos, donde nos revela su voluntad. Allí cuando yo estoy inmerso en mi estado de conciencia, en mi encuentro con Dios, es cuando yo me doy cuenta qué es lo que Dios quiere para mí, cuál es su voluntad. Allí donde Dios expresa también su voluntad de querer una sociedad justa, ¿sí? Por eso fue que ya aparecieron estos líderes, por eso apareció Moisés con ese liderazgo. Cuando veíamos lo de las parteras, desde allí ya había como ese llamamiento de conciencia donde Dios les estaba hablando que había que hacer algo, que había que buscar una sociedad justa, libre e igualitaria, que era lo que no había con los egipcios. Entonces Dios decidió sacar a su pueblo de esta sociedad dañada, donde habían pobres, y Dios quería una sociedad muy diferente. Por eso es que este pueblo se organiza y logra, en este proceso de organización, de concientización, logran entender qué es lo que quería Dios para él, lo que quería Dios para ellos.
Allí se dieron cuenta que el sistema faraónico, donde había uno arriba y otros abajo trabajando por esta persona de arriba, no es lo que quería Dios. El faraón le gusta que todos tengan su ideología de faraón, mas no la comparte, ¿no? Él solamente está allá arriba, pero los otros están definitivamente abajo como esclavos. Entonces Dios, ¿qué es lo que quería? No quería pobres. Miremos Deuteronomio 15:4. Dice, de esta manera no habrá pobres entre ustedes, pues el Señor tu Dios te bendecirá en el país que Él va a dar como herencia. Entonces aquí lo dice, Él en ese país no quería pobres, por eso había que buscar la forma de que no los hubiera, y eso fue lo que logró el pueblo de Israel. El pueblo de Israel duró de 300 a 250 años con esta sociedad tribal, donde no habían pobres, donde estaban gobernados por un grupo de ancianos, por un consejo de ancianos. Es una sociedad comunitaria. Por eso el tiempo del desierto es como esa escuela en la que Dios le da unas lecciones a su pueblo. Esa escuela también es una escuela para nosotros, son lecciones para nosotros. Una de estas lecciones son, primero, toda conquista exige esfuerzo y sacrificio. Otra lección es no acumular. Un sistema justo con tierra para todos. Y una tercera lección es una organización democrática. Entonces, en la primera lección dice, toda conquista exige esfuerzo y sacrificio. Todo parecía claro y fácil. Un pueblo que siente en carne propia el paso de la esclavitud a la liberación. Parecía dispuesto a todo por defender su libertad. Sin embargo, muy rápidamente el pueblo de Israel demostró que de boca para afuera quería la liberación, pero por dentro estaban totalmente contaminados por la ideología faraónica. Pensaban, actuaban y soñaban vivir como pequeños faraones. Ante el primer tropiezo, comenzaron a renegar contra Moisés, acusándolos de dejarlos morir en el desierto. Estos tropiezos o esta queja que hace el pueblo hacia Moisés la podemos ver en Éxodo 14:11 o en Éxodo 15:24 y en Éxodo 16:3. Aquellos se quejan que que preferían morir en Egipto que morir en el desierto, que allá en la otra la queja es por el agua, que porque acá no tienen agua, en Egipto tenían agua, y la otra queja es por la comida, ¿sí? Entonces vamos analizando esas situaciones, ¿no? A veces preferimos situaciones de esclavitud por un plato de comida o por alguna pequeña beneficio que nos está dando, pero a veces no nos están cubriendo todas nuestras necesidades básicas, pero a veces preferimos eso. Y por la comodidad, y no queremos ir a buscar cómo dejar esa esclavitud solamente por una pequeña comodidad. Eso a veces nos pasa mucho a nosotros. Conquistar la tierra prometida o cualquier cosa que en la vida signifique mejores condiciones de vida implica un paso necesario por el desierto, un tiempo ineludible de vencer obstáculos, dificultades, para que cada paso sea firme, seguro, consciente del futuro que queremos construir. Cuando en el afán de llegar a la tierra prometida nos saltamos el desierto, o dicho de otra manera, cuando hacemos cambios en la vida, la familia o la sociedad sin toma de conciencia ni conversión, son construcciones de proyectos sobre arena, que como dice el Evangelio, al paso del primer ventarrón caerán como castillos de naipes. Es tan importante hacer estos desiertos en nuestra vida, y estas tomas de conciencia nos ayudan a fortalecernos espiritualmente. Es muy importante tenerlos. La construcción de una nueva familia, de una nueva Colombia, nos exige avanzar por el desierto sin prisa,
pero sin pausa, ayudando a que todos tomemos conciencia de no seguir reproduciendo las actitudes de los injustos, de los corruptos, de los violentos, los que entregan el país a potencias extranjeras, etc. Sino que por el contrario sepamos afrontar los obstáculos que sean necesarios para que, fieles a Dios y a nuestro pueblo, sentemos las bases firmes para una nueva patria. ¿Sí? Entonces todo depende de cada uno de nosotros, del análisis que hagamos cada uno de nosotros, de la toma de conciencia que hagamos cada uno de nosotros. ¿Sí? Todo tiene que empezar por uno mismo. No podemos pretender que todo cambie si ni siquiera nosotros estamos haciendo nuestro desierto en nuestras vidas. Y ya para el trabajo personal, vamos a mirar entonces el texto de Éxodo 14, 9, 12 y 16, 1, 3. Y vamos a hacer reflexión sobre estas preguntas. Primera pregunta, ¿por qué murmuraban los israelitas? Segunda, después de lo que hizo Dios por los israelitas, ¿cómo explicar en Éxodo 14, 12 la expresión déjanos trabajar para los egipcios? Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Tercera, ¿será preferible morir en la esclavitud por la seguridad de un plato de comida o asumir los sacrificios que implica la conquista de la libertad? ¿Podemos dar algún ejemplo de esto? Cuarto, ¿crees que uno de los problemas de la sociedad de hoy es que le gusta conquistar las cosas lo más fácilmente posible por miedo al conflicto y al sacrificio? Quinto, ¿puedes dar algún ejemplo o algún testimonio de personas que saliendo de situaciones difíciles repiten los mismos vicios de los que salieron? Y última pregunta, ¿quiénes son los que hoy prefieren estar comiéndose las cebollas junto a los que tienen el poder, así sea a costa de ser esclavos? Bueno, entonces realicen sus lecturas, hagan la reflexión sobre las preguntas y nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro. Dios los bendiga. Chao, chao.